esposa embarazada, cuidó a su marido discapacitado por años, pero comenzó a sospechar de él y puso cámaras en la casa. Lo que descubrió la dejó en estado de shock. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Daniela había aprendido a ser fuerte, aunque la vida le había dado más razones para llorar que para sonreír. Su fortaleza no era algo que se construyó de la noche a la mañana. Fue el resultado de un golpe devastador, de una pérdida que la marcó para siempre. Federico, su primer esposo, no solo era su compañero de vida, sino su pilar, su refugio en los momentos difíciles. Como militar, Federico vivía constantemente entre el deber y el peligro, y aunque Daniela sabía que su trabajo conllevaba riesgos, nunca estuvo realmente preparada para el día en que recibiría la noticia que cambiaría su vida para siempre. Aquella fatídica mañana, el timbre de la puerta resonó con un eco que presagiaba lo peor. Daniela abrió y encontró a dos hombres vestidos con uniforme militar, sus rostros serios y solemnes. Las palabras que siguieron fueron un borrón en su mente, pero el mensaje fue claro. Federico había muerto en combate. Un hombre valiente, caído en el campo de batalla. Su vida, que antes estaba llena de amor y promesas, se desmoronó en cuestión de segundos. El mundo se volvió frío y distante. «Señora, lo sentimos mucho», le dijeron, pero esas palabras no fueron suficientes para apaciguar el dolor que se apoderó de su corazón. A partir de ese momento, Daniela quedó sola con su hijo Benito, un niño pequeño que apenas comenzaba a entender lo que significaba la pérdida. Benito no comprendía por qué su padre no volvería a casa, porque su madre lloraba en silencio cada noche cuando creía que él dormía. Pero, como toda madre, Daniela sabía que no podía dejar que su dolor se convirtiera en el de su hijo. Benito se convirtió en su fuerza, en la razón por la cual cada mañana encontraba el valor para levantarse de la cama, vestirse e ir a trabajar. Sabía que tenía que ser fuerte por él, aunque por dentro estuviera rota. En su trabajo como diseñadora gráfica, Daniela encontró un escape temporal. Cada proyecto, cada diseño, era una distracción del vacío que sentía. Pero incluso en los momentos más ocupados, el recuerdo de Federico estaba ahí. A veces, al mirar una fotografía de él, sentía un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. En otras ocasiones, bastaba con ver a Benito jugar solo en el parque para que una ola de tristeza la invadiera. Federico debía estar allí con ellos, debía estar viendo a su hijo crecer. Pero la vida había decidido otra cosa. «Mamá, ¿crees que papá me ve desde el cielo?», preguntaba Benito con la inocencia de un niño que aún no comprendía la complejidad del mundo. «Sí, cariño, papá siempre te está cuidando», respondía Daniela, aunque en su interior luchaba por encontrar consuelo en esas palabras. El dolor de la pérdida no desaparecía, simplemente se volvía parte de su vida diaria. A veces, mientras trabajaba, se encontraba recordando los pequeños momentos con Federico, la forma en que la hacía reír con sus bromas tontas, como siempre sabía qué decir cuando ella tenía un mal día, y el brillo en sus ojos cuando miraba a Benito. Esos recuerdos eran su refugio, pero también su tortura, porque cada uno de ellos le recordaba lo que había perdido. Sin embargo, a pesar de todo, Daniela seguía adelante. Sabía que no podía darse el lujo de rendirse. Tenía un hijo que dependía de ella, y aunque el dolor siempre estaba presente, se obligaba a sonreír, a continuar. Cada día era una batalla, no solo contra el recuerdo de Federico, sino también contra el miedo de que, de alguna manera, su vida nunca volvería a ser lo que alguna vez fue. Daniela vivía una dualidad constante. Era fuerte por fuera, pero por dentro seguía cargando una tristeza profunda. Sus amigos, e incluso su familia, la veían como una mujer admirable, alguien que había sobrellevado una tragedia con dignidad, pero solo ella sabía lo que costaba mantener esa fachada. Cada día, al acostarse, se permitía unos momentos de vulnerabilidad, de llorar en silencio por lo que había perdido. Sin embargo, al día siguiente, siempre encontraba una razón para levantarse y seguir adelante. Benito, su pequeño,
que la necesitaba más que nunca. Y así, día tras día, Daniela seguía construyendo una vida para su hijo, una vida que Federico habría querido para ellos. Pasaron varios años desde la muerte de Federico, y aunque Daniela nunca dejó de sentir el vacío en su corazón, poco a poco la vida le fue presentando nuevas oportunidades. Una de esas oportunidades llegó en forma de un hombre llamado Leonardo. Lo conoció en una reunión de trabajo, en una cena que organizó su empresa para celebrar el cierre de un gran proyecto. Desde el primer momento, Leonardo se mostró como una persona encantadora, atenta, y con un carisma que hacía que cualquiera se sintiera cómodo a su lado. No era como Federico. No tenía esa fuerza arrolladora ni ese aire de protector que tenía su primer esposo, pero Leonardo le ofrecía algo diferente: paz y estabilidad emocional. Al principio, Daniela se resistió a la idea de enamorarse otra vez. Había amado profundamente a Federico, y no quería sentir que lo estaba reemplazando. Pero la vida junto a Benito no había sido fácil, y Leonardo trajo consigo una luz que Daniela no había sentido en mucho tiempo. Sus gestos amables, su forma de escucharla cuando hablaba de sus miedos y preocupaciones, la hacían sentir que podía confiar en él. Poco a poco, fue dejando que Leonardo entrara en su vida, y lo que comenzó como una simple amistad terminó convirtiéndose en una relación romántica. «No estoy tratando de reemplazar a Federico», le dijo Leonardo en una conversación sincera una noche. «Solo quiero ser parte de tu vida y la de Benito, estar para ustedes». Esas palabras tocaron el corazón de Daniela, y finalmente, aceptó que era momento de darle una nueva oportunidad al amor. Después de un par de años juntos, se casaron en una ceremonia pequeña y privada. Aunque Benito seguía extrañando a su padre, comenzó a llevarse bien con Leonardo, estableciendo una relación cordial con su nuevo padrastro. Daniela estaba agradecida de que las cosas estuvieran marchando bien para su familia. Sentía que, después de tanto dolor, la vida finalmente le estaba dando la oportunidad de ser feliz otra vez. Pero la felicidad, como tantas veces en su vida, resultó efímera. Unos meses después de casarse, ocurrió lo impensable. Leonardo trabajaba como supervisor en una obra de construcción, y durante una inspección rutinaria, perdió el equilibrio en un andamio y cayó varios metros al suelo. El accidente fue devastador. Daniela recibió la llamada mientras trabajaba y salió corriendo hacia el hospital. Los médicos le informaron que Leonardo había sufrido graves lesiones en la espalda y que, aunque había sobrevivido, quedaría supuestamente discapacitado de por vida. «Lo siento mucho, señora», le dijo el doctor en la sala de espera. «Las lesiones en su columna son severas. Creemos que no podrá caminar sin ayuda». Daniela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Otra vez, la vida le arrebataba la estabilidad que había comenzado a construir. Leonardo, que había sido su apoyo y su nuevo pilar emocional, ahora dependía completamente de ella. Pero a pesar del dolor y la tristeza, Daniela decidió que no se daría por vencida. Haría todo lo posible para cuidar a Leonardo, como él había estado para ella cuando lo necesitó. Sin embargo, el peso de esa responsabilidad comenzó a hacer mella en ella. Los días se volvieron oscuros. Leonardo, que había sido un hombre enérgico y positivo, cayó en una profunda depresión. Su dependencia física y emocional aumentó rápidamente, y cada día se volvía más amargado. A menudo se quejaba de que la vida ya no tenía sentido, que estaba atrapado en una existencia miserable. Las palabras hirientes que antes no existían comenzaron a aparecer en sus conversaciones. «¿Para qué estoy aquí, Daniela?», decía Leonardo con un tono de resentimiento. «Nadie me quiere, solo soy una carga para todos». «No digas eso, Leo», respondía Daniela, tratando de calmarlo. «Vamos a salir de esto juntos. Te necesito, Benito te necesita». Pero no importaba cuánto lo intentara, Leonardo parecía caer más y más en un abismo emocional. Daniela, por su parte, también sentía el peso de todo lo que estaba ocurriendo. No solo tenía que seguir trabajando para mantener a su familia, sino que ahora también se encargaba de todas las tareas del hogar, de Benito,
y del cuidado constante que Leonardo requería. A pesar de que estaba embarazada, seguía adelante, empujada por la obligación de no dejar que todo se desmoronara a su alrededor. Las noches se volvieron más largas. Daniela se sentía atrapada, agotada emocional y físicamente. El hombre con el que había pensado rehacer su vida se estaba convirtiendo en una sombra de lo que una vez fue. Y aunque trataba de mantener la esperanza, algo dentro de ella comenzaba a romperse. La vida de Daniela había cambiado por completo desde el accidente de Leonardo. Lo que alguna vez fue una relación basada en el apoyo mutuo y el amor, ahora se había convertido en una rutina de cuidado constante y sacrificios interminables. Daniela se despertaba cada mañana con el peso de una nueva jornada, sin saber si tendría la energía suficiente para sobrellevarla. Leonardo, tras su accidente, había perdido gran parte de su movilidad y, junto con ella, su motivación para vivir. Se había convertido en una sombra de sí mismo, amargado y dependiente de su esposa para todo. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Cada día, Daniela debía equilibrar sus responsabilidades como madre, esposa y trabajadora. Se levantaba temprano para preparar el desayuno de Benito, lo llevaba al colegio, regresaba a casa para ayudar a Leonardo con su rutina diaria, y luego se lanzaba al trabajo como diseñadora gráfica, desde casa. El trabajo que antes le daba un sentido de propósito y escape ahora era una carga más que debía sobrellevar. Después de trabajar, regresaba a los cuidados de Leonardo, lo bañaba, le daba su medicina, lo alimentaba y, en medio de todo eso, intentaba no descuidar a Benito, quien cada vez se veía más distante. «Mamá, ¿puedes venir a ver mi dibujo?», preguntaba Benito con la inocencia de un niño que solo quería atención. «Claro, mi amor, dame un segundo», respondía Daniela, mientras ajustaba la silla de ruedas de Leonardo o le traía su medicina. Pero el segundo nunca llegaba. Leonardo requería atención constante. Cada día que pasaba, su dependencia era mayor y su estado de ánimo más sombrío. Lo que antes eran pequeñas quejas ahora se habían convertido en quejas constantes y dolorosas. «Nadie me quiere. Mi vida ya no tiene sentido, Daniela. ¿Por qué sigues conmigo? Solo soy una carga para ti y para Benito», decía Leonardo con una voz llena de resentimiento. Daniela, con los ojos llenos de agotamiento, trataba de mantener la calma, pero las palabras de Leonardo cada vez pesaban más sobre sus hombros. Ya no era el mismo hombre del que se había enamorado. El accidente había cambiado no solo su cuerpo, sino también su espíritu. «No digas eso, Leo. Estoy aquí porque te amo, y porque somos una familia», le decía, aunque en su interior las dudas empezaban a asomar. La relación que una vez fue un refugio ahora era una prisión emocional para ambos. A pesar de todo, Daniela seguía intentando mantener todo bajo control. Estaba embarazada, pero ni siquiera eso parecía alegrar a Leonardo. En lugar de alegrarse por el nuevo bebé, solo se sumía más en su depresión, en su resentimiento por la vida que, según él, le había sido arrebatada. Las noches eran las más difíciles. Cuando Benito ya estaba dormido y la casa estaba en silencio, Daniela se permitía derrumbarse por unos minutos. Se sentaba en la oscuridad de la sala, con las manos en el rostro, luchando contra las lágrimas que ya no podía contener. Estaba agotada, física y emocionalmente, pero no podía rendirse. Tenía que seguir adelante, aunque sentía que todo a su alrededor se desmoronaba. Una noche, Leonardo rompió el silencio que había entre ellos durante la cena. Su tono era más oscuro que de costumbre. «A veces creo que todo estaría mejor si simplemente desapareciera. No soy más que una carga, y tú lo sabes». Daniela lo miró con los ojos llenos de angustia, sabiendo que, por mucho que intentara ayudarlo, no podía salvar a alguien que ya había decidido rendirse. «No digas eso, Leonardo. Eres parte de esta familia, y siempre lo serás», dijo, con una voz suave, pero rota. Pero dentro de ella, algo empezaba a quebrarse. El amor que alguna vez compartieron se sentía distante, casi irreconocible.
Las palabras de Leonardo eran como dagas, y cada vez que se quejaba de su existencia, Daniela sentía que perdía un poco más de él. Ya no era el hombre que la hacía sentir segura, sino una persona atrapada en su propio dolor, incapaz de ver más allá de su miseria. Y aunque Daniela intentaba ser una buena esposa, madre y trabajadora, la realidad era que su vida se había convertido en una carga insoportable. Su embarazo avanzaba, pero incluso esa alegría se veía eclipsada por la oscuridad que había invadido su hogar. Sentía que estaba a punto de quebrarse, pero no podía permitirse el lujo de rendirse. No con Benito a su lado, esperando por una madre que parecía estar cada vez más ausente, y con un nuevo bebé en camino que necesitaría de toda su energía. La vida que Daniela había intentado reconstruir se desmoronaba frente a sus ojos, y aunque intentaba mantenerse firme, sabía que no podría seguir así por mucho tiempo. Las tensiones en la vida de Daniela seguían acumulándose, cada día más pesada, cada día más agotadora. Fue en medio de este caos que apareció Abril, una mujer que se presentó como curandera. Una amiga de Leonardo le había hablado de ella, asegurando que tenía métodos alternativos para sanar a personas que, como él, habían perdido toda esperanza en la medicina tradicional. Leonardo, desesperado por encontrar una solución a su estado, comenzó a recibir visitas frecuentes de Abril. Desde el primer momento, Daniela desconfió de aquella mujer. Había algo en su forma de hablar, en la manera en que parecía deslizarse por la casa, que la hacía sentir incómoda. Abril hablaba con voz suave, casi hipnótica, asegurando que la energía del cuerpo y del espíritu eran las claves para la curación. Traía hierbas, aceites esenciales y extrañas técnicas que a Daniela le resultaban dudosas. Sin embargo, Leonardo, aferrado a la idea de encontrar una solución a su miseria, insistió en que ella era la única que podía ayudarlo. «Leonardo, no estoy segura de que esto sea lo correcto», le decía Daniela después de una de las visitas de Abril. «Estos tratamientos no tienen ninguna base científica, no hay pruebas de que funcionen. ¿Qué más me queda, Daniela?», respondía él, con la voz cargada de frustración. «Nada más ha funcionado. Si esta mujer me puede dar una oportunidad, aunque sea mínima, la voy a tomar». Daniela intentaba razonar con él, pero su resistencia ya estaba debilitada. Se encontraba tan ocupada tratando de manejar su trabajo, cuidar a Benito y lidiar con el embarazo, que no tenía la energía para confrontar seriamente a Leonardo sobre Abril. Cada vez que ella llegaba a la casa, traía consigo una presencia perturbadora. Su mirada siempre parecía más fija en Leonardo de lo que era normal, y había algo en su sonrisa que hacía que la piel de Daniela se erizara. Pero no podía permitirse más luchas en su vida. A cada visita, Leonardo parecía alejarse más, emocionalmente y físicamente. «Leonardo, siento que estás distante», dijo Daniela una noche, tratando de abordar el tema con delicadeza. «Es que no entiendes lo que estoy pasando, Daniela». Abril lo entiende. Ella me ayuda, me escucha. «Tú solo estás aquí porque tienes que estar», fue su respuesta, seca y fría. Esas palabras le cayeron como un golpe. Daniela se quedó callada, mordiéndose los labios para no dejar escapar la frustración. ¿Cómo podía decirle eso? Ella había dado todo por él, sacrificando su propia salud, su tiempo y su energía para cuidarlo. Pero él no lo veía, cegado por su propio dolor y ahora por la influencia de Abril. El tiempo pasó, y la relación entre Leonardo y Abril se volvió aún más extraña. Daniela comenzó a notar que Leonardo parecía más reservado, guardando secretos que nunca antes había tenido. A veces lo escuchaba murmurar con Abril en voz baja cuando pensaban que ella no los oía. Esa distancia solo creció, y el agotamiento físico y mental de Daniela hizo que, en lugar de confrontar la situación, optara por centrarse en Benito y su embarazo. Sabía que su bebé necesitaba su atención y su salud. Benito también estaba cada vez más afectado por la frialdad que había llenado su hogar. Y luego, finalmente, llegó el día del parto. Daniela había esperado ese momento con una mezcla de ilusión y miedo. A pesar de todo lo que había pasado,
La idea de traer una nueva vida al mundo era lo único que le daba esperanza. Fue llevada al hospital cuando empezaron las contracciones. Todo sucedió rápido, casi en un abrir y cerrar de ojos. Las enfermeras la atendieron y, en medio de la confusión, Leonardo no estuvo presente en la sala, alegando sentirse mal. Horas más tarde, Daniela, agotada pero expectante, esperó la llegada de su bebé. Pero en lugar del llanto de un recién nacido, lo que escuchó fue un pesado silencio. Una enfermera, Fernanda, se le acercó con una expresión sombría en el rostro. «Lo siento mucho, señora Daniela», dijo con la voz entrecortada. «Su bebé nació sin vida. Hicimos todo lo que pudimos, pero no sobrevivió». El mundo de Daniela se derrumbó en ese instante. Sentía que le habían arrancado el corazón del pecho. El dolor era insoportable, pero la conmoción la dejó paralizada. No podía creerlo, no quería creerlo. Apenas podía escuchar lo que Fernanda le decía después. Solo veía su rostro, escuchaba su voz, pero las palabras se sentían lejanas, como si fueran parte de una pesadilla de la que no podía despertar. Daniela cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, mientras en su interior una pregunta se repetía sin cesar. ¿Por qué? La vida parecía haberle quitado todo lo que alguna vez había amado, y ahora también a su bebé, al que no pudo ni sostener en sus brazos. El vacío en su pecho era profundo, pero aún no sabía que ese dolor solo sería el comienzo de algo mucho más oscuro y aterrador. El dolor por la pérdida de su bebé pesaba sobre Daniela como una losa imposible de levantar. Los días pasaban lentamente, y aunque trataba de mantenerse fuerte por Benito, sentía que el dolor era una sombra que la seguía a todas partes. No había superado el duelo, y la indiferencia de Leonardo no hacía más que profundizar su tristeza. Él no había mostrado mucho interés ni consuelo después de la tragedia, y su comportamiento, que ya había sido distante, se volvía cada vez más extraño. Una mañana, Benito se despertó con fiebre alta. Daniela, preocupada por su hijo, decidió no llevarlo al colegio y quedarse en casa para cuidarlo. Informó en el trabajo que tomaría el día libre y se dispuso a preparar algo de comer para Benito. Mientras se dirigía a la cocina para buscar un vaso de agua, notó algo fuera de lugar. La puerta de la cocina estaba entreabierta, y desde el pasillo pudo escuchar una conversación en voz baja que inmediatamente captó su atención. Era Leonardo, hablando con alguien, pero no cualquiera. Era Abril, la curandera, cuya voz suave y serpenteante ya conocía muy bien. Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer esa voz. Aunque su instinto le decía que se apartara, algo en su interior la obligó a quedarse y escuchar. Se acercó en silencio, intentando no hacer ruido mientras las palabras de Leonardo y Abril se filtraban a través de la puerta. «Ya no aguanto más esta farsa», decía Leonardo con un tono más firme y frío de lo habitual. «Fingir que estoy discapacitado es cada vez más difícil, pero no puedo dejar de hacerlo ahora. Si ella se da cuenta de todo, no te preocupes», respondió Abril en un tono que irradiaba control. «Estamos tan cerca. No falta mucho para que Daniela no sea más un problema». Daniela, que hasta ese momento había contenido la respiración, sintió que el corazón se le detenía. ¿Fingir su discapacidad? ¿De qué estaban hablando? Su mente trataba de procesar lo que escuchaba, pero entonces llegó el golpe más aterrador. «Ya tienes que empezar con las gotas», continuó Abril. «No podemos esperar más. Si sigue viva por mucho tiempo, podría descubrirnos. Tienes que envenenarla poco a poco. En unos meses, todo esto será tuyo. La casa, el dinero, todo». El mundo de Daniela se detuvo. Sus piernas comenzaron a temblar, y por un momento pensó que iba a desmayarse. Se apoyó en la pared, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Leonardo, el hombre en quien había confiado, a quien había cuidado durante meses, estaba fingiendo su discapacidad. No solo eso, sino que junto con Abril, planeaban envenenarla lentamente para apoderarse de todo lo que tenía. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Quería gritar,
Quería entrar en la cocina y enfrentarlos, pero algo dentro de ella la detuvo. Daniela sabía que, si actuaba impulsivamente, podía perderlo todo. Tenía que ser inteligente, tenía que pensar en Benito y en su seguridad. Si Leonardo estaba dispuesto a matarla, entonces cualquier cosa podía pasar. «No te preocupes», dijo Leonardo, como si todo fuera parte de un plan sencillo. «Ya empecé a ponerle las gotas en el té. Ni siquiera se ha dado cuenta. En unas semanas, todo será nuestro». Daniela sintió un nudo en la garganta y un mareo insoportable, pero se obligó a mantenerse en pie. Ahora entendía por qué Leonardo había estado tan distante, porque parecía más cercano a Abril que a ella. Todo había sido una mentira, una traición de proporciones inimaginables. Pero no podía permitirse derrumbarse en ese momento. Sabía que, si quería salir de esa pesadilla con vida y proteger a su hijo, tenía que actuar con cautela. Retrocedió silenciosamente por el pasillo, sin que ninguno de los dos en la cocina se diera cuenta de su presencia. Entró en la habitación de Benito, respirando agitadamente, con el corazón en la garganta. Se acercó a la cama de su hijo y lo observó dormir, intentando encontrar fuerzas en su amor por él. Daniela tomó una decisión en ese momento. No confrontaría a Leonardo de inmediato. Sabía que no podía permitirse un error, porque las consecuencias podrían ser fatales. En su lugar, comenzaría a planear su salida de esa situación, pero lo haría inteligentemente, asegurándose de que Leonardo y Abril no tuvieran escapatoria. Acariciando suavemente la cabeza de Benito, Daniela juró en silencio que nadie la lastimaría más. Nadie, y mucho menos Leonardo, volvería a traicionar su confianza de esa manera. Después de escuchar la aterradora conversación entre Leonardo y Abril, Daniela sabía que no podía enfrentarse a ellos sola. El peligro era demasiado grande y, con Benito en casa, no podía arriesgarse a que algo saliera mal. Fue entonces cuando decidió acudir a la única persona en la que confiaba plenamente: Enzo, su jefe y amigo de confianza. Enzo había estado siempre a su lado, apoyándola en los momentos más difíciles. Desde que Federico había fallecido, Enzo se había convertido en un pilar en su vida, brindándole no solo ayuda profesional, sino también una amistad sincera. Lo que Daniela no sabía era que Enzo llevaba mucho tiempo enamorado de ella en secreto, aunque nunca lo había confesado. Sin embargo, cuando Daniela le contó lo que había descubierto sobre Leonardo y el peligro en el que estaba, él no dudó en ofrecer su ayuda. «No puedo creer que Leonardo haya estado fingiendo todo este tiempo», dijo Enzo, incrédulo, mientras caminaban por la oficina después del trabajo. «Y lo de las gotas es simplemente monstruoso. Tenemos que hacer algo, Daniela». «No sé qué hacer», respondió ella con voz temblorosa. «Tengo miedo de que si lo enfrento directamente, me haga daño. No puedo dejar que eso ocurra. No con Benito en casa». Enzo la miró con determinación. Su amor por Daniela lo impulsaba a protegerla, y no iba a permitir que Leonardo se saliera con la suya. «Vamos a desenmascararlo, pero de manera inteligente», dijo Enzo, con una idea formándose en su mente. «Si realmente está fingiendo, podemos exponerlo. Tengo una cámara oculta que podríamos instalar en tu casa. Podríamos grabarlo cuando se olvide de su papel de discapacitado. Y tengo otra idea, algo que podría ser más inmediato». Daniela lo miró, sorprendida. «¿Qué tienes en mente?» «Podemos desatornillar una de las ruedas de su silla. Si lo está fingiendo, lo más probable es que, al caerse, reaccione de inmediato. Y eso lo expondrá. Si se levanta solo, lo tenemos». Al principio, Daniela dudó. La idea de provocar a Leonardo la ponía nerviosa, pero sabía que era su mejor opción para demostrar que todo era una mentira. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos a hacerlo, pero tenemos que ser cuidadosos. No puede sospechar nada». Al día siguiente, Enzo fue a la casa de Daniela mientras Leonardo estaba en otra habitación, descansando. Discretamente, instaló la cámara oculta en el salón, donde Leonardo pasaba la mayor parte del tiempo.
Después, desatornilló ligeramente una de las ruedas de la silla de Leonardo, asegurándose de que no se notara pero que el peso del hombre la desestabilizara en el momento clave. «Listo», dijo Enzo, mientras Daniela observaba con nerviosismo. «Solo tenemos que esperar». La tensión en la casa era palpable. Daniela intentaba actuar con normalidad, preparando el desayuno como de costumbre, mientras Leonardo permanecía sentado en la sala, revisando su teléfono. El momento que tanto temían llegó cuando Leonardo, sin sospechar nada, se dirigió a su silla de ruedas para desplazarse al comedor. «Voy a la cocina», anunció Leonardo, mientras se movía con dificultad hacia la silla. Todo sucedió en un instante. Apenas se sentó, la rueda desatornillada cedió y la silla se desplomó bajo su peso. Leonardo, en un reflejo instintivo, se levantó de inmediato, olvidando por completo su supuesto impedimento físico. «Maldita sea», gritó mientras intentaba enderezar la silla. «Esta maldita silla». Fue en ese preciso momento que se dio cuenta de su error. Miró a Daniela, quien lo observaba en completo silencio, sus ojos llenos de una mezcla de furia y decepción. Leonardo se quedó paralizado, dándose cuenta de que había revelado su gran mentira. ¿Qué haces levantado, Leonardo?», preguntó Daniela con voz firme, sin permitirle ninguna salida fácil. Leonardo intentó excusarse, pero sus palabras se ahogaban en el pánico. «Yo. No es lo que parece, Daniela. Yo». Pero ya era demasiado tarde. Cada movimiento había sido grabado por la cámara oculta que Enzo había instalado. Enzo, que estaba esperando fuera de la casa, recibió la señal de Daniela y no perdió tiempo en llamar a la policía. En pocos minutos, las sirenas resonaron en el vecindario. Cuando los agentes llegaron, Daniela les mostró la grabación que lo exponía todo. La evidencia era irrefutable. «Señor Leonardo, queda usted arrestado por intento de homicidio, fraude y conspiración», anunció uno de los oficiales mientras le colocaban las esposas. Leonardo, derrotado y sin escapatoria, no dijo una sola palabra. Mientras se lo llevaban, la casa quedó en un silencio pesado, interrumpido solo por el sonido de la respiración agitada de Daniela. Finalmente, todo había terminado. La pesadilla que había vivido durante meses se había desmoronado en un instante, pero el dolor de la traición seguiría marcando su corazón. Enzo se acercó a ella, con una expresión de alivio. «Lo hicimos, Daniela. Ya estás a salvo». Ella, con lágrimas en los ojos, asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había mucho por sanar, pero al menos ahora tenía la certeza de que ni ella ni Benito corrían más peligro. La llegada de la policía marcó el principio del fin para Leonardo y Abril. Los oficiales, armados con la evidencia que Enzo y Daniela habían recopilado, arrestaron a ambos sin demora. Leonardo fue detenido en la casa, todavía incrédulo por la rapidez con la que su plan se había desmoronado, mientras que Abril fue capturada poco después en su propia residencia, sin oportunidad de escapar. Lo que al principio parecía una traición personal, pronto se reveló como algo mucho más grande. La investigación policial fue rápida y contundente. A medida que revisaban los detalles de las actividades de Leonardo y Abril, las autoridades descubrieron que ambos formaban parte de una red de estafadores que se aprovechaba de mujeres vulnerables para despojarlas de sus bienes. Abril había sido la mente maestra detrás de todo, manipulando a los hombres a su alrededor, como Leonardo, para ejecutar los planes. No era la primera vez que lo hacían, y el caso de Daniela fue solo una de las muchas víctimas que cayeron en sus garras. Daniela, al conocer la magnitud de la traición, sintió una mezcla de devastación y alivio. Por un lado, estaba destrozada al saber que el hombre en el que había confiado, y con quien había compartido su vida, era parte de una operación tan vil. Pero por otro, saber que Benito y ella ya no corrían peligro le brindaba un profundo alivio. La sensación de seguridad que tanto había anhelado durante meses finalmente estaba de vuelta. «No puedo creer que todo esto estuviera ocurriendo a mis espaldas», le dijo Daniela a Enzo, una tarde, mientras ambos caminaban por el parque,
buscando algo de paz en medio del caos. Toda mi vida, todo fue una mentira. No te castigues por ello, Daniela, respondió Enzo con suavidad. No es tu culpa. Nadie habría podido prever algo así. Fuiste víctima de personas crueles, pero lo importante es que ahora estás a salvo. Benito está a salvo. Esas palabras significaban mucho para Daniela. Enzo había sido un pilar de fortaleza durante todo el proceso. Desde el momento en que descubrió la verdad, no solo le brindó su apoyo emocional, sino que también estuvo ahí para asegurarse de que ella no se sintiera sola. Le ofreció su casa cuando el estrés en la suya se volvió insoportable, la acompañó a las reuniones con los abogados y, sobre todo, se convirtió en una figura de seguridad y consuelo en un momento de completa vulnerabilidad. No sé qué habría hecho sin ti, Enzo, admitió Daniela, con una sonrisa triste. Fuiste mi apoyo en todo esto, y nunca podré agradecerte lo suficiente. Enzo se detuvo y la miró a los ojos, su expresión sincera y llena de sentimientos no expresados. Sabes que siempre estaré aquí para ti, Dani, dijo, usando el diminutivo de su nombre con familiaridad. No solo porque seas mi amiga, sino porque, bueno, significas mucho para mí. Daniela sintió un calor en su pecho que hacía mucho tiempo no experimentaba. Enzo siempre había sido un hombre presente, amable, y en ese momento comenzó a verlo de una manera diferente. A lo largo de los últimos meses, su relación había crecido más allá de la amistad. Había algo más profundo allí, algo que iba más allá de la gratitud. Enzo, no sé qué decir, respondió, un poco nerviosa, pero sin apartar la mirada de sus ojos. Todo esto ha sido tan abrumador, pero contigo, siento que puedo respirar de nuevo. El silencio entre ellos fue cómodo, cargado de un entendimiento mutuo. Aunque Daniela aún lidiaba con el dolor y la traición, había encontrado en Enzo algo que no esperaba, una oportunidad para sanar, para confiar nuevamente en alguien. Con el paso de las semanas, su amistad se convirtió en algo más profundo. Enzo no presionó a Daniela, entendiendo que su corazón aún estaba frágil, pero siempre estuvo a su lado, brindándole su apoyo incondicional. Mientras Leonardo y Abril enfrentaban sus cargos ante la ley, Daniela comenzó a reconstruir su vida, poco a poco. Sabía que no sería un proceso rápido, pero tener a Enzo a su lado lo hacía mucho más llevadero. Una tarde, mientras observaban a Benito jugar en el parque, Daniela se giró hacia Enzo, sintiendo que las palabras que había guardado durante tanto tiempo finalmente podían salir a la luz. Enzo, quiero que sepas que estoy lista para lo que venga. No sé lo que el futuro nos deparará, pero lo que hemos construido, lo que hemos pasado juntos, significa mucho para mí. Enzo sonrió, con esa calidez que siempre la hacía sentir segura. Yo tampoco sé qué nos depara el futuro, pero lo que sí sé es que siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. La conexión entre ellos crecía con cada día que pasaba. Daniela, aunque aún dolida por el pasado, comenzó a ver un futuro lleno de posibilidades, uno en el que Enzo jugaba un papel importante. La traición de Leonardo ya no pesaba tanto, y el miedo que una vez la consumió había sido reemplazado por una nueva esperanza. Varios años habían pasado desde que Daniela desenmascaró a Leonardo y dejó atrás la pesadilla que él y Abril habían traído a su vida. Durante ese tiempo, la vida de Daniela había dado un giro inesperado pero maravilloso. Junto a Enzo, quien se convirtió no solo en su mejor amigo, sino en su pareja, encontró una nueva oportunidad para ser feliz. Criaban a Benito juntos, y aunque el camino no había sido fácil, Daniela finalmente sentía que su vida volvía a encontrar equilibrio. Enzo era un padre amoroso para Benito, y la tranquilidad que él brindaba a su hogar le permitió sanar poco a poco las heridas del pasado. Una tarde, Benito se enfermó de manera repentina y Daniela decidió llevarlo al hospital. Aunque la fiebre no parecía grave, prefería no arriesgarse y asegurarse de que todo estuviera bien. Enzo no pudo acompañarla porque estaba trabajando, así que Daniela fue sola con su hijo. Llegaron al hospital, y mientras esperaban a ser atendidos, un niño pequeño llamó su atención.
Estaba en la puerta del hospital, descalzo y con la ropa sucia. Daniela lo observó detenidamente. Era delgado, sucio, y cojeaba notablemente. El niño extendió la mano pidiendo algo de dinero a los transeúntes, pero la mayoría lo ignoraba. El corazón de Daniela se encogió al ver su situación. Algo en los ojos de ese niño le tocó una fibra muy profunda. ¿Estás bien?, le preguntó Daniela, acercándose a él. El niño, sorprendido por la atención, asintió levemente, aunque el dolor en su rostro era evidente. ¿Qué te pasó en la pierna?, insistió Daniela. Me caí hace unos días, pero no tengo cómo curarme, respondió el niño en voz baja. Me llamo Ignacio. Conmovida, Daniela decidió ayudarlo. Aunque estaba en el hospital por Benito, sabía que no podía dejar a Ignacio en esa situación. Le ofreció entrar al hospital para que le revisaran la pierna y, aunque el niño al principio se mostró reticente, finalmente aceptó. Daniela lo llevó a la sala de urgencias y, mientras los médicos trataban la lesión, algo inesperado ocurrió. Tiene un tipo de sangre muy raro, le explicó el doctor a Daniela durante la consulta. Es extremadamente poco común, y me sorprende que usted tenga exactamente el mismo tipo. La coincidencia desconcertó a Daniela, pero no pensó mucho en ello hasta que uno de los médicos sugirió algo sorprendente. ¿Le importaría hacernos una prueba de ADN?, preguntó el médico. Es una coincidencia tan poco común que nos tiene intrigados. Daniela, aunque confundida, aceptó. La idea de una conexión biológica con Ignacio le parecía imposible, pero algo dentro de ella, una intuición casi maternal, la impulsó a querer saber más. Unos días después, Daniela recibió la llamada del hospital para informarle los resultados de la prueba. Su corazón latía con fuerza mientras contestaba el teléfono. Lo que escuchó al otro lado de la línea la dejó sin aliento. Señora Daniela, los resultados del ADN muestran que Ignacio es su hijo biológico. El teléfono casi se le cayó de las manos. Durante unos segundos, Daniela quedó paralizada. ¿Cómo era posible? Su mente regresó al día que le habían dicho que su bebé había nacido muerto. El dolor que había sentido ese día volvió a su pecho, pero esta vez acompañado de una desconcertante esperanza. Decidida a obtener respuestas, Daniela localizó a Ignacio y lo llevó con una mujer sin hogar que lo había estado criando, Rita. Cuando Daniela se enfrentó a ella, Rita no mostró sorpresa. Sabía que este día llegaría, dijo Rita con voz ronca. El niño no es mío. Lo sé, pero lo crié como si lo fuera. Hace años, una mujer del hospital me lo dio. Dijo que no podía cuidarlo y me pidió que lo criara como propio. Yo siempre había querido ser madre. Lo acepté. Nunca supe su verdadero origen. Daniela, con el corazón en un puño, supo en ese momento quién estaba detrás de todo. Fernanda, la enfermera que estuvo presente el día del parto, la misma que le había dicho que su bebé había muerto, era parte de la red de mentiras que Abril y Leonardo habían tejido a su alrededor. Buscando a Fernanda, Daniela descubrió la aterradora verdad. Fernanda era la hermana de Abril, y había estado involucrada en la conspiración desde el principio. Admitió entre lágrimas que Abril la había obligado a intercambiar al bebé de Daniela por otro y que le habían mentido, haciéndole creer que su hijo había muerto. Aterrada por las posibles consecuencias de sus acciones, Fernanda confesó todo. Lo hice por miedo a mi hermana. Abril me amenazó, me dijo que si no cooperaba, me haría la vida imposible. No quería hacer daño, lo juro, pero ya era demasiado tarde. Daniela, aunque destrozada por la revelación, sintió una oleada de alivio. Ignacio, su hijo perdido, había vuelto a ella. Todo el sufrimiento, la traición y el dolor parecían desvanecerse al darse cuenta de que su hijo estaba vivo, y que finalmente podrían estar juntos. Ignacio, aunque confundido al principio, fue integrándose poco a poco en la vida de Daniela y Enzo. Para él, la vida con Rita había sido difícil, pero ahora estaba rodeado de amor y seguridad. Benito, emocionado por tener un hermano, lo aceptó con los brazos abiertos, y Enzo,
siempre el pilar de apoyo para Daniela, se convirtió en una figura paterna tanto para Ignacio como para Benito. Los días sombríos de traición y engaño habían quedado atrás. Daniela, rodeada de su nueva familia, miró hacia el futuro con una esperanza renovada. Aunque las cicatrices de su pasado siempre estarían presentes, el amor que sentía por Enzo, Benito e Ignacio le permitió sanar. Juntos, formaron una nueva vida, una vida llena de amor, risas y la certeza de que, después de tanto sufrimiento, finalmente había encontrado la paz que tanto buscaba. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta luego.